Bienvenidos una vez más a un análisis de película. El día de hoy estaremos viendo a ciertos rasgos generales la película El silencio de Neto de 1994. Es una película guatemalteca bastante interesante. En lo personal, me gustó. Siento que se pudo haber contado en menos minutos de lo que duró la película, pero me gustó. Bien, lo que vamos a ver en esta ocasión van a ser las dimensiones, podemos decir, dimensiones del lenguaje audiovisual que se encuentran en esta película. Son tres dimensiones: la dimensión morfológica, la dimensión sintáctica y la dimensión semántica. ¿Qué significa todo esto? Bueno, empecemos por la morfología. Morfología, en términos generales del lenguaje, es la creación de palabras. Básicamente, cómo están compuestas las palabras. Y cuando lo queremos traducir al lenguaje audiovisual, nos referimos a cómo está compuesto un audiovisual. ¿Qué es lo que quiere... Tal vez no los significados como tal, pero cuál es el origen de las cosas de las que se quiere hablar. Entonces, en el espacio morfológico de esta película, creo que a simples rasgos podemos hablar de qué es lo que quiere dar a entender la película en general. La película va básicamente sobre un niño que crece dentro de un periodo de tiempo el cual es bastante reconocido, bastante duro para la sociedad guatemalteca. Tal vez no es directamente el inicio del conflicto armado interno, pero es parte de lo que hizo surgir este conflicto. Y es un momento en la Guerra Fría, siendo uno de los conflictos ocurridos entre Estados Unidos y Rusia, en el cual más bien a toda persona que cometiera ciertas acciones se les tachaba de comunistas, socialistas. En aquel entonces se trataba de comunista todo. Y una de las decisiones que hizo el presidente Jacobo Arbenz Guzmán, que fue devolver tierras que la United Fruit Company estaba utilizando para su propio beneficio, que estaba minando básicamente tierras de aquí de Guatemala, se las devolvió a los campesinos, lo cual fue considerado como una traición. En realidad era porque estaba frustrando los planes de los Estados Unidos de aquel entonces, y por ello lo tacharon de comunista. Es un contexto histórico bastante interesante, porque no es algo de lo que se hable mucho en las películas. En las películas guatemaltecas se toca casi siempre el contexto del conflicto armado, quizás por intentar, no sé, vender sentimentalismo, o porque se quiere llegar a una conclusión con llegar a esos temas. Es decir, yo no soy el director que eligió la razón por la cual utilizan casi siempre ese mismo tema en las películas guatemaltecas, pero no me voy a meter en eso porque no es a lo que venimos a discutir acá. Dentro de esto podemos ver que se crean ciertos comportamientos, ciertas formas de ser de los personajes. Por ejemplo, nuestro protagonista tiene una forma de ser muy marcada, en la cual él siempre hace lo que quiere. Por su parte, tenemos otros constructos, podemos decirlo de esta manera, hechos para los demás personajes de la película. Por ejemplo, todos tienen secretos que ocultar. Y no sé por qué está recibiendo tanta luz mi lente últimamente. Pero bueno, eso es parte de... No me voy a meter mucho en lo morfológico porque yo quiero hacer un análisis un poco más de lo que vendría siendo el espacio sintáctico. Dentro del espacio sintáctico tenemos tres... vamos a empezar de una vez con eso, por cierto. Tres factores principales: lo que vendría siendo el tiempo, el movimiento y el espacio. El tiempo básicamente se puede dividir en tres formas distintas. Existen tres tipos de tiempos dentro de este film. El primero es el tiempo de rodaje, el cual honestamente no tengo idea de cuánto tiempo se rodó esta película. El segundo vendría siendo el tiempo, la duración del metraje completo, que es de 1 hora con 47 minutos. Y el tercero es el tiempo contextual de la película, es decir, cómo funciona la película. ¿Es atemporal? ¿No es atemporal? ¿Funciona como tal? La película tiene, hablando de tiempo, una construcción, podemos decirlo de esta manera, una yuxtaposición de temporal. ¿Por qué menciono esto? Porque dentro de lo que vendría siendo el inicio de la película podemos observar parte del final, y esto nos va a ayudar a entender de mejor manera. Creo que esto podría entrar también en el análisis morfológico. Nos va a ayudar a entender de mejor manera a los personajes. ¿Por qué razón? Porque sabemos que el tío Ernesto, siendo uno de los personajes más influyentes en la película, podemos decir que este era el mentor de nuestro protagonista.
el tío Ernesto falleció. Básicamente eso es lo primero que nos cuentan al inicio de la película. Y luego la película se desarrolla con Neto recordando lo que pasó 6 meses atrás. Así que si le vamos a dar un contexto, aparte del tiempo en el que yo ya había mencionado que ocurre la película, que es en cierto momento de la Guerra Fría, lo cual, si no estoy mal, es por ahí de 1953-1954. Básicamente la película ocurre al menos en 6 meses. Al menos en 6 meses. Porque es lo que nos dicen al principio. Nos regresan 6 meses atrás y nos terminan de contar toda la historia. Luego tenemos lo que vendría siendo el espacio. Espacio entendiéndolo también de dos maneras. Primero, el espacio que ocupa la cámara, los encuadres, los planos, etc. La grabación como tal creo que no está en 16:9, es decir, no la vi completa. Al menos mi pantalla es una pantalla que vendría siendo una pantalla panorámica. Y todavía tenía barras horizontales, lo que quiere decir que no eran 16:9 tal cual. Y esa era la resolución que venía saliendo de YouTube. Luego tenemos el uso de distintos planos, que estuvieron bastante interesantes. Voy a hablar un poquito del movimiento de cámara dentro de el siguiente subtema, pero al menos en lo que vendría siendo los planos, se manejaron planos bastante interesantes que aprovechaban el recurso del espacio en la cámara. Y luego pues obviamente también hablamos del espacio dentro de la película, la cual se desarrolla en dos lugares particularmente, creo, porque nunca se dice, pero se intuye que es en la capital. Ciudad Capital es donde se desarrolla la mayor parte de la película. ¿Esto por qué? Por al menos cómo es que lo intuyo yo. Bueno, es primero que nada por el contexto, la estratificación social que hay en la ciudad capital. De aquel entonces supongo que debió ser casi como es ahora. Conozco a muchas personas, no es por decir que todas las personas de la capital sean así, pero conozco a muchas personas que tienen el estigma de decir, bueno, esos vienen del monte, cuando escuchan personas que vienen de Occidente, por lo cual tienen cierto aspecto racista que se logra notar en la película. Por el contexto histórico también. No me voy a meter mucho en ese tema. Pero en sí la estratificación social, el hecho de que hayan nanas o niñeras, sirvientas, muchachas, como les digan, hace darse cuenta que es en la ciudad capital, porque eso no es algo que suceda en el resto del país. Y sí, yo tengo familiares en la ciudad capital, conozco personas a las que sí tienen muchachas, ¿verdad? Trabajando en sus casas, entonces por eso es que entiendo yo que es en la ciudad capital. Pero también la historia se desarrolla en parte en lo que vendría siendo la casa del tío Ernesto, que se encuentra en la antigua Guatemala. Entonces, dentro de la ciudad capital, los lugares que se ocupan, máximo es la casa de la familia, no recuerdo el apellido, pero es de la familia de Neto. También vemos la iglesia, vemos el volcán de agua, vemos la escuela, vemos el puesto de trabajo del papá. Entonces hay una amplia variedad de lugares. Por último tenemos el espacio de lo que vendría siendo el movimiento. Movimiento también refiriéndonos de dos maneras. Tanto los movimientos de los personajes, que no hay tanto que decir ahí, más que habían ciertas actitudes que hacían que los personajes se mostraran distintos. Les daban vida a sus propios ademanes, sus propias formas de ser. Por ejemplo, el hecho de que Neto tuviera asma hacía que por veces se ahogara y eso hiciera que tuviera que moverse a un ritmo distinto. Mario, el hermano menor de Neto, siempre estaba rondando de un lado para otro. El tío Ernesto, que siempre caminaba con elegancia, etc. Y con eso podemos irnos haciendo ideas de los movimientos de personajes. Pero en este espacio yo hablo un poquito más sobre los detalles técnicos, que vendrían siendo en todo caso el movimiento de cámara. Movimientos de cámara que se vieron bastante interesantes. Por ejemplo, algunos planos secuencias, no muy largos, pero sí hubo bastante movimiento de cámara ahí.
También las angulaciones, que honestamente me parecieron bastante interesante. Hubo varias escenas que eran en un plano picado. Y se supo aprovechar el espacio de lo que querían demostrar. La caída de los panfletos, cuando los chicos van caminando en el volcán, etcétera. Se logra apreciar mucho. Cuenta mucho las angulaciones que eligieron para esos planos. Entonces me parece bastante interesante. Y luego la semántica. Y aquí es donde me voy a detener un poquito. Tal vez no me voy a extender. Pero dentro de la unidad sí, bueno, digamos unidad porque olvidé cuál era el término que iba a utilizar. Semántica. Aquí analizamos lo que vendría siendo el propósito de las palabras. Es decir, cuál es el significado que nosotros les queremos dar a las palabras. Eso según la definición literal del lenguaje. Y es algo que también funciona para el lenguaje audiovisual. Solo que interpretado de una manera distinta. Aquí nosotros le queremos dar un significado a la cinta, a ciertas acciones, a ciertos comportamientos de los personajes, a ciertos tomas, a ciertos planos, etcétera. Entonces nosotros hablamos aquí de la construcción de la película y me parece bastante interesante la forma o bueno lo que quieren contar. Como mencioné, creo que lo mencioné al principio y si no esto fue en el intento anterior de grabación. Siento que muchas veces se aprovechan y no es que sea así, pero eso es lo que me da a pensar a mí, que muchos directores aprovechan de la temática del conflicto armado para contar una historia, para digamos hacer que la gente lo mire porque el conflicto armado es como la mayor desgracia que le ocurrió a Guatemala y eso sí es lo que pienso yo, es una de las desgracias más horribles que le puede ocurrir al pueblo guatemalteco, pero siento que es lo único que tiene por contar. En cambio en esta historia es distinto porque como no es eso, no ese es el punto al que se quiere llegar con la historia, hay un mensaje muy en claro, el cual es que uno no se quede callado. Es decir, esta película muestra manifestaciones, muestra cómo actuaron o cómo se cree que actuaron las personas en ese entonces contra el gobierno que estaba diciendo que eran comunistas y tal, aunque las personas realmente no estaban presentando pensamientos comunistas. O tal vez sí. Bueno, realmente yo no puedo decirlo porque yo no estuve en esa época, pero a mi parecer simplemente estaban tratando de manejar tal vez un capitalismo de cierta forma, pero en el cual no se tuviera que depender de Estados Unidos. Es decir, que el capitalismo se manejara dentro del país. No soy mucho de política, así que no sé si estoy en lo correcto con mis conclusiones, pero el punto es que las personas no querían ser controladas por Estados Unidos. Y eso nos da el mensaje, que también lo dice el tío Ernesto. No recuerdo las palabras exactas con las que lo dijo, pero hablando con Neto, le menciona que no se quede callado. Que el peor error que puede cometer es quedarse callado. Y eso creo que no es un mensaje solo para Neto, es un mensaje para todos los guatemaltecos. Creo que ya es tiempo de que nosotros dejemos de lado el pensar en únicamente ser esclavos de alguien más. O sea, es decir, hay mucha industria aquí que no es nuestra y no es que tengamos que expropiarlos porque pues al final de cuentas ellos tienen sus propias tierras aquí, pero sí tenemos que velar porque nuestro pueblo sea un pueblo mejor. Nosotros podemos hacer el cambio, somos los únicos que pueden hacer el cambio y creo que con películas como estas y si muchos más productores audiovisuales se aventaran a hacer películas de este estilo, es decir, que llamen a la conciencia, no que solamente traten de vender la misma historia desde distintos puntos de vista, porque Guatemala no es solo eso, Guatemala es mil cosas más, Guatemala tiene mucho más por contar que a veces es un poquito no sé, chocante que siempre la temática tenga que estar relacionada a los mismos problemas del día a día. Pero, yendo al punto focal, a lo que quería llegar, nosotros, como productores audiovisuales, o al menos hablo por mí, porque quienes estén viendo este video quizás no lo sean, debemos hacer llamados a la conciencia para que nuestro país pueda ser un país libre, como se declaró hace 201 años que iba a ser una libertad. No es una libertad que se haya visto. 200 años después seguimos siendo parte de distintos imperios ocultos y creo que es algo que podría cambiar si nos lo proponemos.
va a costar, porque va a costar, es un cambio difícil, pero nada es imposible en esta vida. ¿Alguna vez el hombre quiso volar? Lo logró. ¿Alguna vez el hombre quiso ir a la luna? Lo logró. El hombre quiso descubrir parte de las profundidades del mar, lo logró. Entonces, ¿qué es lo que nos niega a nosotros que podemos lograr tener un país en mejores condiciones? El tiempo lo dirá, pero este tipo de películas llaman a eso, y con este mensaje quiero llamar a lo mismo. Es probable que en un futuro sigamos viendo este tipo de cintas, y lo mejor es seguir aprendiendo todo lo que nosotros podamos de ellas. Muchas gracias por escuchar mi mensaje, soy Bernardo Rodríguez y nos vemos en una próxima. Adiós.